Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar esta noche. Voy a comenzar la presentación ahora y avísenme si se puede ver. Sí, bueno, como decía el pastor, estamos con la pregunta, Iglesia, ¿tú qué eres? ¿Por qué eres? Para comenzar con nuestra exploración, con nuestra clase, quisiera, con nuestra clase sobre el origen y el propósito de la Iglesia. La pregunta de por qué existe la iglesia a priori puede parecer simple, pero en realidad es mucho más profunda y desde un punto de vista teológico incluso es un poco arriesgada. Y si nos preguntamos por qué es arriesgada, bueno, porque la existencia de la iglesia deriva del querer de Jesucristo mismo. Como nos recuerda Pablo, ¿quién es el hombre para exigir cuentas a Dios? Y la voluntad divina es por naturaleza misteriosa y más allá de nuestra comprensión total. No hay forma de que nosotros podamos comprender al 100% cómo es Dios, ni cuáles son todas sus razones para poder hacer algo, y sin ser arrogantes en tratar de buscar todas las respuestas, podemos intentar entender cuáles son estas razones de conveniencia que podrían estar detrás de esta decisión divina, de esta decisión de parte de Dios. No estamos cuestionando su decisión y no queremos tampoco cuestionar la decisión que Dios ha tomado, sino que en realidad estamos tratando de comprender mejor un poco más su sabiduría. Como alguna vez escuché, somos como un vaso tratando de contener un océano, así de grande es la sabiduría de Dios. Y en esta clase, en nuestra sesión, vamos a explorar 4 razones, como ya pueden ver en su pantalla, que pueden ayudarnos a entender por qué Jesús instituyó la iglesia. Primero, la iglesia como sacramento de Cristo, la iglesia como respuesta a la sociabilidad humana, la iglesia como garante de la fe y la iglesia como acompañante de la historia humana. Cada una de estas 4 razones nos va a ayudar a ver la iglesia y a ver cómo la iglesia se hace presente a Cristo, cómo la iglesia muestra a Cristo, cómo actualiza su mensaje y cómo continúa con su obra salvadora en el mundo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la primera razón, que es la iglesia como sacramento de Cristo, esta idea es importante y es fundamental para poder entender cuál es la naturaleza y cuál es el propósito de la iglesia. Para poder entender esto que estamos viendo, para poder entenderlo tenemos que remontarnos al misterio de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre en Jesús. Esto hizo que dejara una huella indeleble en la historia humana y podemos verlo hasta el día de hoy. Podemos ver que hasta el día de hoy se divide el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo y podemos ver que hasta el día de hoy las enseñanzas de Jesús se usan para distintas teorías que no tienen que ver netamente con la cristiana incluso. Entonces, la presencia de Dios entre nosotros no podía limitarse a los pocos años o al poco tiempo a los 33 años que vivió Jesús y que pasó con nosotros, sino que es incluso hasta el día de hoy y obviamente a la eternidad. Pensemos un poco en lo que Jesús hizo durante su ministerio. Eligió a los 2 apóstoles, los llamó apóstoles, que significa enviado, y les dio instrucciones y les dio misiones específicas. Instituyó la Eucaristía como memoria de su pasión y todas estas acciones apuntan a una continuidad y a la presencia de Jesús que iba a extenderse mucho más allá de su vida aquí en la tierra. Entonces la iglesia surge como el medio por el cual la presencia y la obra de Dios se prolongan en la historia. No es solamente una organización humana que se le ocurrió a alguno, sino que es una realidad divino-humana, desde Dios y la gente, que hace presente a Cristo de una manera misteriosa pero real. En el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II realmente expresó esta idea de una forma poderosa, cuando dijo que la iglesia es en Cristo como un sacramento. Es decir, la iglesia es un signo visible que hace presente y eficaz la gracia de Dios en el mundo. Si profundizamos un poco más en esta idea de la iglesia como sacramento de Cristo, ¿qué implica esto realmente? ¿Qué es lo que significa? Primero,
significa que la iglesia no es solo una institución humana, sino que es una realidad que participa del misterio de Cristo. Así como Cristo es la unión de lo divino y lo humano por su parte humana y su parte de ser Dios mismo, la iglesia también tiene una dimensión visible y tiene otra invisible, una humana y otra divina. Los padres de la iglesia y los teólogos a lo largo de la historia expresaron esta idea de formas distintas. Han hablado de la iglesia como el cuerpo de Cristo, han hablado de la iglesia como el cuerpo de Dios, como el pueblo de Dios, perdón, como la esposa. Todas estas imágenes apuntan a una relación íntima, a una relación cercana de Cristo con la iglesia. Un aspecto crucial de esta comprensión es que Cristo, tanto Cristo como la iglesia, no son dos realidades separadas. No es que Cristo se fue y no dejó nada, sino que solo se fue a preparar moradas y nosotros estamos ahí separados de él. Sino que forman lo que se ha llamado el Christus totus, que es el Cristo total. Esto no significa que la iglesia sea igual a Cristo, porque no podríamos nosotros decir que somos Cristo, sino que estamos tan unidos a Él, sino que la iglesia está tan unida a Él, que su presencia sigue y que también la iglesia sigue con la misión de Cristo en el mundo. Esta comprensión de la iglesia como un sacramento de Cristo tiene implicaciones profundas. Significa que la iglesia no existe para sí misma, o sea, no es una institución creada para sí misma, sino para hacer presente a Cristo y para hacer presente su obra salvadora en el mundo. Y tal cual como lo indica el Concilio Vaticano II, es instrumento de la redención universal. Ahora, la segunda razón, la iglesia como respuesta a la sociabilidad humana. Si lo tomamos como desde esta perspectiva, nos ayuda a entender cómo la iglesia se corresponde con nuestra naturaleza como seres humanos. Desde la antigüedad, los filósofos han reconocido que el ser humano es, en esencia o por naturaleza, un ser social. Aristóteles, por ejemplo, definió al hombre como un animal político, es decir, un ser que vive en la polis, que vive en comunidad. Esta idea ha sido retomada y ha sido desarrollada por el pensamiento cristiano. Por ejemplo, en el siglo XX, el filósofo Jacques Maritain acuñó el término de personalismo comunitario. Y esta idea subraya que nuestra personalidad se desarrolla plenamente solo si estamos en relación con los demás. No como individuos aislados, sino como personas llamadas a la comunión. Esta clase, por ejemplo, es ejemplo de eso. Sin duda, si nosotros queremos aprender por nuestra cuenta y podríamos tal vez llegar a las conclusiones, pero en un plazo muy largo. Y, y lo mejor es poder estar cerca. O sea, a cuántos de los que estamos aquí no les gusta un abrazo? ¿A cuántos de los que estamos aquí no les gusta estar en comunidad? Entonces, somos personas llamadas a la comunión. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto que estoy hablando con la iglesia? Bueno, si somos seres sociales por naturaleza, tiene sentido que nuestra vida de fe también tenga una dimensión comunitaria. La iglesia responde a esta necesidad fundamental de comunión, pero la eleva a un plano sobrenatural, al plano invisible. El bautismo, por ejemplo, no solamente nos hace ser llamados hijos de Dios, como una muestra pública, sino que también nos incorpora a una comunidad de fe. Ser cristiano, por tanto, es necesariamente ser parte de una comunidad, vivir la fe junto con otros. Y a veces escuchamos cuando evangelizamos o cuando hablamos con las personas en la calle y dicen, no, es que yo me relaciono con Dios directamente o que yo me relaciono con Dios, yo solo, o sea, solo soy Dios y yo y no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer nada. En realidad, ser cristiano implica ser parte de la comunidad, implica ser parte de esa iglesia. Y si nos vamos más a fondo, un poco más en la idea de la iglesia como respuesta a nuestra sociabilidad humana, el Concilio Vaticano II afirmó que la vida social no es algo accidental para el ser humano, sino que es una exigencia de su misma naturaleza. Esto no quiere decir que no podemos entender plenamente al ser humano si lo aislamos de sus relaciones sociales. Y de hecho, en algunos casos se estudia al ser humano desde el punto de vista no social. Pero no quiere decir que
que lo podamos quitar de sus relaciones sociales. El catecismo de la Iglesia Católica lo expresa de una linda forma cuando dice que es a través del intercambio con otros, de la reciprocidad de servicios y del diálogo con sus hermanos que el ser humano desarrolla sus capacidades. Creo que nunca les he contado, pero yo soy contador auditor y una de las cosas que nos enseñan en la escuela eh, es de economía. Y justamente se maximizan los beneficios cuando una persona está en un plano social e intercambia cosas con otras. O sea, en la fe o en la iglesia podemos ver que funciona de la misma forma. Podemos llegar más lejos si vamos acompañados, podemos llegar, o sea, concluir o tener muchas más cosas espiritualmente hablando si estamos con hermanos que están cerca nuestro. Entonces la iglesia nos ofrece ese espacio donde nuestra fe pueda crecer y pueda desarrollarse en comunidad. Esto no significa que la fe sea simplemente un producto de interacción social. La fe es, ante todo, una respuesta personal a Dios. Nuestra fe es con Dios. Nuestra fe no es social, pero sí se desarrolla en comunidad. Por esa respuesta, o sea, esta respuesta personal se vive, se nutre y se expresa en comunidad. Y como indica el catecismo, nadie puede creer solo, así como nadie puede vivir solo. En este sentido, podríamos decir que la iglesia es el hábitat natural de la fe. Es el lugar donde la fe se gesta, donde la fe crece, donde la fe se fortalece y donde la fe también se comparte. Es donde aprendemos a vivir como, y aquí viene el término, como co-cristianos. Es decir, a vivir nuestra fe, pero en comunión con otros. Ahora, vamos a pasar a la tercera razón. La iglesia como garante de la fe. Esta función de la iglesia es importantísima, especialmente en un mundo donde el relativismo y el subjetivismo están tan extendidos. Nuestra fe no solamente es es una cuestión de una opinión personal o de algún sentimiento subjetivo. Se basa en una relación objetiva de Dios, una revelación que tiene como un contenido concreto y que también exige una respuesta de nuestra parte. Ahora, si nosotros nos preguntamos cómo podemos estar seguros de que estamos entendiendo correctamente esta revelación, o cómo podemos evitar caer en interpretaciones erróneas o distorsionadas de la fe, aquí es donde entra en la función de la iglesia como una garante de la fe. Entonces, la iglesia, a través de su magisterio, a través de lo que enseña, nos proporciona una interpretación, podríamos decir, autorizada de la revelación divina. No se trata de imponer arbitrariamente o que la iglesia tenga que ser seguida de forma arbitraria, sino que la iglesia va a intentar preservar y va a intentar transmitir fielmente lo que hemos recibido de Cristo y lo que hemos recibido de los apóstoles. Esta función de la iglesia va a responder a una necesidad profunda del ser humano, una necesidad dentro de él, la necesidad de certeza en las cuestiones más fundamentales de la vida, en las preguntas que en realidad importan. Si no tenemos esa guía, tenemos un gran riesgo de caer en algo subjetivo, en un subjetivismo, como veíamos hace un momento, que puede llevar a una fe incierta, una fe dañada o incluso una pérdida de la fe. Ahora, si entramos un poco más en esta idea de la iglesia como garante de la fe a lo largo de la historia, hemos visto cómo pueden surgir interpretaciones erróneas de la fe cuando se pierde de vista su dimensión objetiva. El fideísmo, por ejemplo, separa la fe de la razón como si fueran dos realidades completamente independientes. El sentimentalismo reduce la fe a meras emociones y olvida que tiene un contenido objetivo. También tenemos el fanatismo que distorsiona la fe, convirtiéndola en algo impositivo, en algo agresivo. Y el relativismo niega que haya verdades absolutas en la fe, como si no importara, como si todo fuera válido, porque relativiza todo. La iglesia, al proporcionarnos una interpretación autorizada de la revelación, nos va a ayudar a evitar esos extremos. No se trata de limitar la libertad de los miembros o de limitar la libertad de las personas
o de impedir nuestro pensamiento, sino de guiar hacia una comprensión mucho más plena y una comprensión más auténtica de la verdad revelada. Entonces recordamos un poco las palabras de Jesús a Pedro, que dice, confirma a tus hermanos en la fe, afirma a tus hermanos en la fe. Esto precisamente es la misión que la Iglesia continúa realizando hoy, la tarea de afirmar a los hermanos en la fe. No es una tarea fácil, pero sobre todo porque en un mundo que muy frecuentemente ve con sospecha cualquier afirmación de verdad objetiva, pero es una tarea necesaria si queremos mantener la integridad de la fe cristiana. Ahora, podemos llegar a la cuarta razón, la Iglesia como acompañante de la historia humana. Esta perspectiva nos ayuda a poder entender el papel de la Iglesia en el mundo y su relación con la historia humana. Desde una perspectiva cristiana, la historia, la historia no es simplemente una cuestión de eventos aleatorios, no es solamente eh, el nacimiento de algo que nació de la nada o que se gestó sin ningún propósito, sin ninguna dirección. Tiene un sentido y tiene una dirección. Y es lo que nosotros llamamos la historia de la salvación. Es el despliegue, es el armazón del plan de Dios para la humanidad. Entonces, la iglesia juega un papel principal en esta historia. No reemplaza a las instituciones humanas, como los gobiernos o las organizaciones sociales, sino que más bien acompaña a la historia humana y ofrece una perspectiva que trasciende lo meramente temporal. Jesús nos entregó una clave importante cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta frase, que la podemos ver en la Biblia, establece una distinción crucial entre el ámbito temporal y el ámbito espiritual, pero también sugiere una relación entre las dos cosas. No las separa completamente. La historia, la iglesia, por lo tanto, no busca dominar a la historia humana, sino iluminarla y aportar luz, como aparece en sus pantallas, iluminarla con la luz del Evangelio. Ofrece una visión del ser humano y de la sociedad que puede enriquecer y que puede elevar la vida social y la vida política. Y si entramos un poco más acá, en esta idea como acompañante o sea, como a la iglesia como acompañante de la historia humana, podemos entender que la misión de la iglesia no es primariamente política, no es una institución política, tampoco es una institución económica y tampoco es una institución social. Su misión es fundamentalmente religiosa. Aún así, y precisamente por esta misión religiosa, la iglesia puede ofrecer una perspectiva única sobre los asuntos humanos. Benedicto XVI habló de un laicismo positivo. Este concepto, el concepto de laicismo positivo, reconoce la distinción entre iglesia y Estado, entre lo espiritual y lo temporal, pero también afirma, también indica que pueden y que deben dialogar y cooperar por el bien común. Entonces, la iglesia no pretende dictar las políticas específicas, pero sí ofrece un marco ético, de principios éticos y una visión del ser humano que puede enriquecer el debate público y la vida social. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia ha contribuido significativamente a la reflexión sobre temas como la justicia social, sobre derechos humanos, sobre dignidad del trabajo. En resumen, la Iglesia acompaña a la historia humana, pero no para dominarla, sino para iluminarla con la luz del Evangelio y ofrece una ampliación del horizonte de la razón, como diría Benedicto XVI, ayudándonos a ver más allá de lo inmediato y ayudándonos a ver más allá de lo material, hacia las realidades últimas que dan sentido a nuestra existencia. Y como conclusión, ya vimos cuatro razones fundamentales que nos ayudan a comprender el origen y el propósito de la Iglesia. La Iglesia, como sacramento de Cristo, prolonga su presencia en el mundo de una manera misteriosa pero real, como respuesta a nuestra sociabilidad humana. Nos ofrece un espacio para vivir nuestra fe en comunidad
y a través de su papel como garante de la fe, nos proporciona una guía segura en medio de un mundo cambiante. Y como acompañante de la historia humana, ilumina nuestro camino con la luz del Evangelio. Estas razones nos muestran que la Iglesia no es una institución completamente o meramente humana o una organización simplemente tal cual como el resto. Es más bien una realidad divino-humana que está fundada por Cristo y que continúa su misión salvífica en el mundo, a pesar de nuestras imperfecciones, de las imperfecciones humanas que puedan estar presentes en ella. La Iglesia sigue siendo un instrumento esencial en el plan de Dios para la humanidad. Entender estas razones, las que vimos, nos ayuda a apreciar más profundamente el papel de la Iglesia en nuestras vidas y el papel de la Iglesia en nuestras historias. Nos invita a participar más activamente en su misión y a ver nuestra pertenencia a ella no como una carga, no como una mochila que tengamos que llevar, sino como un don que enriquece nuestra existencia y que nos conecta con algo que trasciende nuestras limitaciones individuales. Entonces la Iglesia, ya en última instancia, existe para llevarnos a un encuentro más profundo con Cristo y para ayudarnos a vivir plenamente nuestra vocación como hijos de Dios.